Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Mi nombre es Carla Castillo Villapudua y yo soy la coordinadora de la licenciatura en asesoría psicopedagógica. Bien, pues antes que nada quiero felicitarlos porque ya han logrado estar aquí, ya son cimarrones, han entrado a UABC y por ello quiero que se sientan muy orgullosos y que tengan siempre la frente muy en alto y estar agradecidos porque ya son todos unos universitarios. Bueno, la razón de este video es más que nada presentarme con ustedes, decirles que yo voy a estar para apoyarlos, para orientarlos sobre cualquier duda que se vaya desarrollando durante su formación universitaria. Van a estar aquí con nosotros en UABC 4 años, por lo cual es muy importante que ustedes poco a poco se vayan familiarizando con cada uno de los procesos, con el plan de estudios, con los servicios sociales, con el idioma inglés, con toda esa serie de prácticas y de conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de su trayectoria. Pues bien, otra cosa que me gustaría comunicarles es que es muy importante que tengan la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Tenemos una página de Facebook donde generalmente se está publicando información. También me gustaría compartirles mi correo electrónico por cualquier duda que tengan y yo con mucho gusto se los respondo para orientarlos para que se vayan pues empapando de toda la dinámica de la universidad, ¿sí? Que no se les haga algo difícil, sino que este puente de la preparatoria a la UABC sea una experiencia muy grata y muy alegre para ustedes. Mi correo es castillo.carla@uabc.edu.mx. Es muy importante que durante este periodo de contingencia tengan una comunicación muy cercana y muy asertiva con sus profesores, ¿sí? Que cualquier duda que tengan para usar la plataforma de Blackboard, cualquier duda que tengan para enviar sus tareas, de inmediato no se sientan mal y se comuniquen con sus maestros vía correo electrónico. Por eso también es muy importante que tengan habilitado su correo UABC. Siempre usen su correo UABC porque cuando nosotros no los encontramos o necesitamos preguntarles alguna cosa, en el correo UABC se queda grabado su nombre, entonces para nosotros es más sencillo localizarlos por cualquier cosa que se pueda presentar. Bueno, pues ahorita bienvenidos, vamos a estar en modalidad virtual de momento hasta que pase la contingencia por COVID y ya me tocará presentarme con ustedes de manera presencial. Mi oficina está en el segundo piso de la facultad, justo arribita de la dirección. Pues pregunten siempre por la profesora Carla y cualquier otra duda que tengan, pues no duden en comunicarse. Poco a poco irán conociendo a sus profesores, no se preocupen por nada, aquí todos los profesores están muy bien preparados para responderles y atenderles a cualquier duda. A continuación, te compartimos más sobre la licenciatura en asesoría psicopedagógica. Un licenciado en asesoría psicopedagógica es un profesionista que cuenta con un conocimiento teórico-metodológico que le permite desempeñarse en el ámbito educativo a nivel básico y medio superior. Pero, ¿qué cualidades debe poseer un estudiante para ingresar a esta carrera? Yo creo que la principal tendría que ser la aptitud del servicio, de querer ayudar, el estar dispuesto a la escucha, tener esa capacidad de observación también. Si tú cumples con alguna de estas cualidades, entonces esta carrera es para ti. ¿Qué conocimientos y aptitudes se requieren para ingresar a esta licenciatura? Partiendo de los conocimientos básicos que te da la preparatoria, creo que el gusto por la lectura, el análisis, el interesarte por el otro, es decir, etapas del desarrollo, problemas, ¿no? Entonces creo que eso sería como lo principal. El estudiante va adquiriendo todos los conocimientos durante la carrera que necesita para poder desenvolverse en su profesión. ¿Cuál es el perfil de un egresado? Promover la integración de los estudiantes en nivel secundaria, puede ser primaria también y preparatoria. Procurar la permanencia también del estudiante en cualquiera de esos niveles, brindar asesoría
o también apoyo a los docentes para la permanencia del estudiante en cualquiera de los niveles que les mencioné. ¿Cuál es el campo laboral de un licenciado en asesoría psicopedagógica? El campo ocupacional para esta carrera creo que es muy importante, muy vasto. Iniciaría con asesorías psicopedagógicas. Esas asesorías pueden ser dentro de una escuela, pueden ser secundaria, prepa, incluso en primaria, porque sí se les dan esas bases, sí se les brinda ese conocimiento. Esto es básicamente a través de la observación, de la entrevista, de un planteamiento, de un motivo de consulta y de un plan, ¿no? De empezar a trabajar algo en específico que los padres, madre de familia esté reportando. Esa asesoría también puede ser de manera particular, es decir, en un consultorio donde los chicos esto mismo que te acabo de comentar lo repitan, pero ya de una forma particular, aunado no nada más a situaciones educativas, sino también pueden trabajar situaciones conductuales, ¿no? Autoestima, autoconcepto, orientación vocacional. Entonces eso lo podrían revisar desde un consultorio de forma particular. En las empresas pueden ser consultores también. En el Departamento de Recursos Humanos realizar entrevistas, algo que es muy importante, dinámicas de grupo, técnicas de grupo, trabajar en resolución de conflictos, llevan también una materia que así se denomina, entonces tienen esa capacidad también de poder incursionar en lo que viene siendo una empresa, ¿no? En sectores vulnerables, cuando hay una, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay unas instancias educativas dentro de los hospitales con personas que van a estar mucho tiempo en un hospital y entonces el asesor puede acudir y puede diseñar estrategias para trabajar con ellos o nivelarlos en cuanto a los aprendizajes o también trabajar con ellos alguna técnica de lo que están viviendo en estar ahí en ese hospital, ¿no? Entonces, también en la investigación, creo que es un sector muy importante. Ellos pueden dedicar, tenemos como la parte donde trabaja ya con los problemas de aprendizaje, pero también puede haber otro sector o otra parte que se está dedicando a investigar esos problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces esas serían las áreas en las que ellos pueden empezar a trabajar.